Hemos hablado en varias oportunidades de negociaciones paritarias con el gobierno de la provincia por parte de distintos gremios. El único que, podríamos decir, ha sido exceptuado de esa posibilidad fue nada más y nada menos que el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, que además de, recordemos, hace algunos días se repasaba la información de que el gobierno había logrado el acuerdo paritario con todos los gremios, a excepción del SUTE. Bueno, el aumento va a ser dado por decreto. Vamos a hablar de este tema con Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE. Sebastián, buen día. Juan Pablo Navío, Claudia Durán, los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, el gobierno hace un balance positivo del tema paritario. ¿Ustedes cómo lo analizan a esto? Bueno, claramente no, nuestro no es positivo, aunque bueno, el balance provisorio. Todavía quedan meses y en realidad los procesos paritarios, si hay algo que demuestra lo que ocurrió este año, es que son procesos que están abiertos, les guste a quien le guste. El gobierno pretendía a final del año pasado, en diciembre, cerrar todo el proceso paritario de este año, con dos revisiones que había pensado el gobierno. Ese aumento era un bono en negro y un 29% en blanco en cuotas. Y el resultado fue que, como habíamos planteado en ese momento, no iba a alcanzar, y además que no iba a alcanzar, partía de un problema que era el piso salarial, ¿no? Que era anular todo el 2020. Recordemos que no tuvimos aumento salarial durante todo el 2020 y lo que el gobierno quiso acordar fue el salario 2021 anulando el 2020, después de tenernos cerrada la paritaria todo el año. Y bueno, y en los hechos terminó ocurriendo que la paritaria este año tuvo más momentos de lo que el gobierno hubiera querido, porque las revisiones quedaron cortas incluso para los gremios que habían firmado. Sí. Y conflicto mediante tuvo que dar más aumento, actualizar y generar más instancias de diálogo con el resto de los sindicatos. A nosotros, bueno, hoy nos dejó afuera porque es la marca registrada del gobierno, esto del castigo a los que no aceptan y mantenernos fuera de la negociación. Bien, estamos hablando de que, a ver, corregime si estoy por ahí equivocado, con tantos números y con tanta instancia de diálogo, uno también se pierde. Pero estamos hablando que los trabajadores de la educación en Mendoza, a lo largo del 2021, ¿percibirían el 41%? Es un 41% en blanco, que se completaría en noviembre, en realidad ya sería ahí la última cuota en blanco, y el bono en negro que arrancó de 4.000 pesos, ahora a fin de este mes sube a 5.000 y en noviembre, diciembre queda de 6.000. Eso te da, tener 41% en blanco porque va en cuotas, ¿no? De 6%, de 10, etcétera, sobre una base salarial calculada de diciembre de 2019. Bien. Sebastián, usted hacía referencia a esta situación que se ha generado con el gremio de los trabajadores de la educación, de no ser convocados a seguir a las paritarias, ¿no? A poder dialogar sobre las necesidades que ustedes se enfrentan en el sector, porque no solamente estamos hablando del tema salarial, sino también de otras necesidades que tienen como trabajadores, y que al no estar convocados a esa mesa de negociación es imposible plasmarlas en necesidades concretas a los representantes del gobierno. Usted decía que era un castigo. ¿No va a avanzar nunca el gobierno en sentarse a la mesa con ustedes? Digo, porque pasó este 2021 y ustedes estuvieron ausentes. Sí, bueno, efectivamente. Va a tener que sentarse eventualmente. Nosotros ahora vamos a hacer medidas de fuerza esta semana. El viernes el Consejo de Secretarios Generales, bueno, los secretarios y secretarias generales del SUTE de los distintos departamentos plantearon una serie de posibles acciones. Ya se está convocando para este miércoles a una concentración, movilización en la tarde desde el nudo vial. De lo que vos decís de los problemas, hay problemas que sí los estamos viendo en paritaria no salarial. De hecho, hoy tenemos audiencia con mucha lentitud, hay que decirlo. Sí. Y siempre recortado por lo que el gobierno finalmente quiere discutir de todo lo que nosotros planteamos. Hay emergentes hoy que incluso, diría, exceden el debate SUTE-gobierno, y que requieren de un diálogo de toda la sociedad y una toma de conciencia de toda la sociedad, porque hay cosas que estamos naturalizando en el sistema educativo que son graves, y algunas que se están resaltando mucho en el escenario de la pandemia, en esta fase, no sé si llamarla post-pandemia o bueno,
o pandemia en una fase ya más normalizada. O por ejemplo, yo estoy dando clases en varias escuelas secundarias y estoy diciendo que parece una pavada, pero esconde una cuestión de fondo muy importante. No, por ejemplo, no pueden juntar todas las burbujas, como había planteado el gobierno en varias escuelas, porque no tienen sillas suficientes. Y otras escuelas no están juntando todas las burbujas porque no entran en las aulas. Claro. Y cuando uno empieza a mirar el escenario en las escuelas, empieza a ver que no hay curso que baje de 30 y pico de chicos. Sí. La lógica del ciclo 20-20-21, es decir, que se lo tomó como una única unidad, que los chicos no repitan, pasen todos, etcétera, más la falta de inversión edilicia, ha generado un cóctel explosivo que termina en situaciones, si querés, como lo que pasó en el DAT, ¿no? De la chica con el supuesto intento de suicidio, bueno, y la reacción de las autoridades, la reacción de los estudiantes. Hay una cantidad de situaciones sociales que están explotando en el aula de golpe, al pasar de la no presencialidad a una presencialidad donde no entramos directamente, que desnudan las falencias del sistema educativo. No hay escuelas nuevas, no hay aulas nuevas, no se sabe qué hacer hoy con cursos de 30 y pico de chicos en aulas que violan todas las condiciones de seguridad y por lo tanto pedagógicas posibles. Me ha tocado hablar con algunos directores y básicamente, palabras más, palabras menos, nos dicen, nos llegan resoluciones pero que muchas veces son inaplicables. Básicamente les han soltado la mano, ¿no? Y arreglate como puedas. Es la filosofía de la DG, le llama la autonomía al directivo. Entonces, bueno, el directivo tiene autonomía para resolver. Y es el responsable también, ¿no? Si hay algún reclamo, es el responsable. Exactamente. Bueno, eso es lo que nosotros decimos los compañeros directivos y las compañeras directivas, ¿no? Que tengan en cuenta, porque algunos se pueden entusiasmar con la idea de yo resuelvo, pero te están haciendo cargo a vos también al mismo tiempo. Y de cargo de cosas que en realidad no podés resolver, aunque quisieras. Hay cuestiones que te superan y que son responsabilidad del Estado. La responsabilidad directa, como esto, ¿no? Las aulas, etcétera. Entonces empieza a ver esto. Hay escuelas donde tienen un curso dando vuelta dentro de la escuela porque no tienen aula. Entonces hacen faltar a otros cursos para que el curso que no tiene aula vaya teniendo un aula. O sea, ¿se entiende lo que está pasando? O sea que la presencialidad esta que nos dicen que existe, tampoco existe plenamente, digo, en el aula, porque si tenés que aislar una burbuja para que venga otra, no existe como tal. Exactamente, es decir, y esto ya venía de antes, era la vieja discusión del calendario escolar de los 180 días de clases, ¿no? Porque nos decían, porque tenemos que llegar a los 180, a los 190 días de clases, no es un problema de calendario escolar, es un problema de condiciones en la escuela, porque vos podés seguir sumándole días al calendario escolar, pero cada tanto aparecen en la tele las escuelas que no tienen clases porque no tienen agua, la escuela que no tiene clases porque se cayó el techo, la escuela que... Bueno, la semana pasada la noticia era esa, ¿no? Que en La Valle se había caído el techo de una escuela que ya había denunciado situaciones complicadas a partir del sonda de hace 25 días. No, más 20 días. Sí, más. Exacto. Entonces, y así hay un montón de escuelas con esas situaciones tapadas, porque vos te enterás cuando ya no queda otra, cuando ya explota el hecho. Pero si hay otro montón de situaciones que gestionan, se piden, pero no hay escándalo, no hay conflicto, porque además hay presión, hay amenaza desde arriba, entonces todos esperan hasta último momento a ver si pasa algo o no pasa algo, cuando ya es imposible taparlo. En esa lógica, o escuelas que no tienen agua, pero bueno, los chicos van con la botellita de agua por ese día para tener clase. Hay un nivel de precariedad por la falta de inversión en el sistema educativo que es tremenda, apabullante, y que va a tener consecuencias explosivas si no se deja de discutir otras cosas y se empieza a discutir esto. Digamos, cuál va a ser la inversión, las metas de inversión para generar, digamos, las aulas, los edificios, el personal, etcétera, los cursos para que las aulas no exploten y tengamos condiciones dignas de aprendizaje y una presencialidad real. Fíjate, ni siquiera estoy hablando de lo sanitario, estoy hablando de que no podés tener, hasta si querés por los protocolos de terremoto, hay aulas que están todas por fuera de la legalidad. Bueno, y lo pedagógico es fulminante. Y te digo una cosa más, te diría que hay nostalgia en sectores de la docencia por las burbujas, no por lo sanitario, sino porque llevar grupos de 15 chicos, pedagógicamente, es cualitativamente distinto, cómo podías trabajar, así fueron distanciados por semana, que lo que es que tener 30 y pico de chicos, 40 chicos, como hay en algunos lugares, 40 y pico. Sebastián, para consultarte por la convocatoria de este miércoles, ¿es en horas de la tarde? ¿En dónde?
a las 18 horas creo que quedó, o 18:30, creo que 18, en el nudo vial. Ujú. Y ahí probablemente pasemos por OSEP, que es otro de los grandes temas que ha quedado. Si ya teníamos problemas con OSEP, en el periodo de pandemia fue fulminante, y el nivel de falta de atenciones, caída de prestaciones, problemas, etcétera, es enorme, y es muy importante fuera del Gran Mendoza, además el impacto que tiene, que es donde menos cumple la obra social, y probablemente ahí se termine yendo hacia casa de gobierno o legislatura. ¿Y qué medidas tienen pensados después de lo que va a estar sucediendo a mitad de semana? Bueno, eso lo seguiremos evaluando. El último plenario nos dio un mandato para ir evaluando la situación y definiendo las acciones, así que también según el balance de lo que hagamos el miércoles será cómo seguimos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE, bueno, hablando de la situación de los docentes, de los trabajadores de la educación. Ellos siguen, obviamente, hablando de distintas necesidades, hablan mucho de la situación de las escuelas, que sigue siendo difícil, ¿no? Y en esta presencialidad plena se dan a conocer o salen a la luz aún más los problemas que tienen.